Buenos días, Buenos días. ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, Buen día, ingeniero. ingeniero. Enseguida empezamos la clase, ¿listo? Un ratito más, un minutito más. Te digan, Vicky, 1,700. Tu micrófono, compañero. Bueno, iniciamos nuestras clases con algunos comentarios. Comentarles que, bueno, ya lo había hecho en el grupo de WhatsApp, que la semana anterior no se iniciaron las clases por tener pocos inscritos o pocos alumnos. Entonces, decidí postergarlo para esta semana. Y también les había dicho que estas dos clases, por lo menos con seguridad, iban a ser virtual. Las demás, el rector había comentado, en las noticias salió que desde el 1 de septiembre las clases iban a ser presencial, pero tenían que haber las condiciones, ¿sí? Las condiciones de bioseguridad para que nosotros, al tener, contradice lo comentado inicialmente, ya nosotros aquí hay 70 y pico alumnos inscritos, por lo menos anoche vi, entonces necesitamos ambientes grandes, a no ser que dividamos en dos para la clase, para que un día pase un grupo y el día miércoles, el martes pase un grupo, la mitad del grupo y la otra mitad el miércoles. Ese en caso de presencial. En caso de virtual no habría problema, ¿no es cierto? En cuanto al número, a la cantidad. Pero veremos cómo se resuelve eso. O sea, las decisiones se tomarán en el transcurso de la semana. Hay otro comentario que están circulando, que puede haber la opción de presencial y virtual. Entonces, por ejemplo, el día martes, que es la mayor cantidad de horas, el tiempo, puede ser el martes presencial y el miércoles virtual. Puede ser, veamos cómo lo podemos arreglar, ya que el martes lo podemos dividir en dos. Es decir, 45 minutos un grupo y 45 minutos la otra mitad del curso, del grupo, ¿no es cierto? Primero, no sé, si son 70 y pico, creo que 80, 40 y 40 podemos dividirlo, son 80, 40 y 40 podemos dividirlo, 40 primera hora y el mismo horario, por supuesto. Sale ese grupo y entra el otro grupo a hablar del mismo tema que se habló en el primer grupo. De esa manera podemos darle solución. Y el día miércoles ya podemos pasar virtual. Pero eso, como decía, eso lo vamos a, le vamos a dar solución en el transcurso de la semana, a ver qué comentan las autoridades.
Bueno, cualquiera que sea la modalidad, vamos a tener que dar examen. Y en el examen hay ciertas condiciones. Vamos a ver. eh, Cualquiera que sea la modalidad, hay requisitos para un examen. Uno, primer punto, puntualidad. También voy a poner condiciones para las clases, principalmente las virtuales, las presencial. Ya vamos a ver. Es decir, estoy hablando de examen. Nuestra clase, como por ejemplo hoy está programada para las 8:30, en caso de examen 8:30, el examen más 5 minutos de tolerancia. 5 minutos, es decir, a las 8:35 todavía puede entrar el último. Marcó 8:36, ya no entra nadie más. 5 minutos de tolerancia, cualquiera que sea la modalidad. Dos, todo esto no es una dificultad, todo el mundo portamos nuestro documento. En examen, documento de identidad. 3, esto opcional, no será una dificultad para entrar al examen. Formulario. El que quiere usar formulario lleva, y el que no lleva, supongo yo que no lo necesita, pero no puede estar circulando de mano en mano los formularios. 4, ojalá este semestre se habilite para que sea un requisito el perfil. No ha estado saliendo, así que no ha sido requisito si no sale, anulamos ese requisito. ¿El perfil qué significa? ¿Qué es el perfil? El perfil es un documento que cuando ustedes entran a la página de la universidad, ahí sale como título datos personales. Datos personales. Ahí está su foto. Y en los datos personales, nombre completo, número de registro, no sé el orden, pero más o menos así. Carrera a la que pertenece, facultad a la que pertenece, ¿qué más? Fecha de nacimiento, dirección, todos esos datos personales, los que ustedes dejan en la universidad, el número de teléfono también. Eso imprimen. Esto es cuando ustedes entran a la página de la universidad, les pide algunos datos, como por ejemplo un número de carnet y número de registro, creo, no estoy muy seguro. Eso, pum, sale primero esto y eso van a imprimir. Eso imprimen y engrampan a su hoja de examen. Su hoja de examen, por supuesto, después ya les voy a indicar cómo tendré un formato de examen al cual van a engrampar su perfil. Ese formato será dado una clase antes del examen, del examen, cualquiera que sea. ¿Listo? ¿Está claro esto hasta aquí? Sí, ingeniero. Nuevamente, puntualidad. Todos las citas que pueda hacer yo o
las actividades que hagamos siempre estarán enmarcadas en nuestros horarios establecidos por la universidad, es decir, martes de 8:30, inicio 8:30, y miércoles a las 10, ¿no? A no ser al final del semestre, cuando ya se terminaron las clases y de repente hay un tiempito para tomar segunda instancia, entonces ya los convoco a los 3 grupos en distintos, ya distintos horarios de clase. Puede que coincida con el de ustedes, puede que no, puede que coincida con algún otro grupo. ¿Listo? Eso ya, pero cuando ya se terminaron las clases, dice, ¿cómo dice? Último día de clase, ¿no? Después de eso ya. Entonces, por el hecho de que no solamente llevan esta materia, no quiero que se cruce con otras materias o yo citarlos en horario de otra materia. Entonces, eso no es correcto. Y el comentario que siempre hago, que es incómodo para mí, pero tengo que hacerlo, entonces, a veces se comenta de que con un determinado monto de dinero se puede modificar las notas. Eso es un intento o es una estafa, lo están estafando entonces conmigo, o por lo menos yo jamás he solicitado a alguien que haga esa actividad, entonces alguien lo está estafando. No caiga en ese juego. Por supuesto que la facilidad de los estafadores, ¿no? Es increíble, pero convencen a las personas y caen. Entonces, si alguien hizo eso y de repente este, apareció aprobado, pues no es cuestión del estafador, es cuestión de que le dio su nota, nomás no es. Conmigo nadie tiene acceso, excepto yo, por ejemplo, y no puede hacer esas modificaciones. Por supuesto, yo hago algunas verificaciones después de entregar las notas, por supuesto, pueden ahí, no digo que no, pueden haber modificaciones, pero últimamente le estoy haciendo seguimiento a las modificaciones después de entrega de notas. Así que para que tomen en cuenta, si no caigan en esa estafa. Bueno, iniciaremos hoy como primer día de clase, trataremos de, antes, a esta clase está programada para 40 minutos, por supuesto ya ha transcurrido creo que 10 minutos, entonces si las clases algunas van a ser virtuales, yo tengo que arreglar esta discontinuidad, o sea, de 40 minutos y otra vez conectarse es incómodo. Entonces, eso tengo que, también seguramente en el transcurso de la semana, ¿no? Como las instrucciones tienen que darnos de qué vamos a hacer, entonces, si es que va a haber algunas clases virtuales, entonces yo tengo que arreglar esa discontinuidad. ¿Listo? Es incómodo esto. Incluso para examen. Cualquiera que sea la modalidad, las instrucciones o los requisitos para entrar al examen y además las instrucciones si es que fuera virtual el examen, se dará cuando dé el formato de examen. Formato de examen es que ustedes van a entrar con ¿cómo le puedo decir? Podemos adelantar algo. Es una hojita, la hoja principal, el formato, pregunta 1, y ahí yo les voy a hacer 3 espacios para sus respuestas. Por supuesto, en cada una de ellas, ¿no? Si hubiera la pregunta que hay que resumir en 2, solamente 2. Y adjunto a esto tiene que ir, por supuesto, si hubiera el perfil y el desarrollo de cada una de las respuestas. Tiene que ir respaldado. Si hay alguna duda en las respuestas, yo voy al desarrollo donde ustedes hicieron. Entonces, esta es la página 1, esta es la 2, esta es 3, 4 y así sucesivamente las hojas que utilicen. Ese es el formato. El que
y también será condicionado el que no entrega su examen en ese formato, cualquiera que sea la modalidad, ese examen no tiene nota. Es simple. Básicamente, esos son los comentarios requisitos para dar examen y los comentarios en general. Y lo otro, lo que no he definido, que en caso de que sea virtual, las clases o las clases virtuales también deben tener un margen o una tolerancia. No sé si media hora, no sé si media hora es el que no entró una vez iniciado la clase, media hora de tolerancia. Después de eso ya no voy a admitir. Todavía no lo he definido, no sé si media hora es mucho. A veces me concentro en la clase y ahí están esperando. No es que no quiero que entren, sino que es un descuido mío. Pero o muchas veces también más es lo que atiendo que están entrando que la misma clase. Bueno, como comentaba, hoy día por lo menos la introducción vamos a hacer algo para que ya mañana, miércoles, ya avancemos otro poquito. ¿Listo? Unidad número 1. Antes, que va a quedar pendiente para mañana, dos temitas que debería darles el primer día, hoy, es el contenido de la materia, programa analítico. O de repente directamente por WhatsApp se lo envíe más tardecito. Dos, ahí en el programa analítico, la bibliografía. ¿Listo? Empecemos entonces. Unidad número 1, conceptos básicos y operaciones con los números complejos. Números complejos, conceptos básicos. Al representar los números complejos, hacemos énfasis en su analogía con los números reales. Los números complejos, al igual que los números reales, están sujetos a las mismas leyes algebraicas de suma, resta, multiplicación y división, empleándose de modo similar para describir condiciones geométricas y físicas. Sistema numérico real. Puesto que los números son ideas básicas en la matemática, dedicaremos este tema a las propiedades más importantes de nuestro sistema numérico. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen de los números naturales, los números enteros, números racionales, irracionales y los números reales. Denotaremos los números naturales por n. Son aquellos que se pueden escribir de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, hasta n. Números enteros, z. Es el conjunto de los números enteros positivos y negativos, incluido el 0. 0 será 1, 2, 3 los positivos hasta n, y los negativos menos 1, menos 2, menos 3, menos n. Números racionales, q. Un número racional no es más que una fracción cuyo numerador y denominador son números enteros. Un número racional es un número real que puede expresarse de la forma p sobre q, donde p y q son números enteros y q debe ser distinto de 0. Algunos ejemplos: 1/2, 3/4, 5/2, menos 3/4, tanto positivo como negativo. El numeradores enteros, denominadores enteros. Números irracionales son tales como, son aquellos que no podemos expresarlos como p sobre q. Entonces, por ejemplo, el número o el valor de pi es 3.1413 y así sucesivamente. Raíz de 2, 1.4142, también así sucesivamente. ¿Algún otro ejemplo? Por ejemplo, podemos poner un neperiano de 2. Números reales, R,
son números que pueden representarse por expresiones decimales infinitas, los números reales, el conjunto de los números racionales y los números irracionales. Estos dos, los números Q, es el conjunto de los números Q y los números I. Representación gráfica de los números reales. Los números reales pueden ser representados por puntos en una recta llamada eje real. El punto cero se llama origen. Aquí está el origen de ese. A partir de ahí, a la derecha son todos los positivos y a la izquierda todos los negativos. Pues los positivos 1, 2, 3, 4. Pero, por ejemplo, entre 1 y 2 también hay infinitos números. Por ejemplo, el 3 medio, ¿sí? Infinitos números. Y eso por eso le llamamos que es el conjunto de los números Q y los números I, los números racionales y los números irracionales. Sistemas de números complejos. No existe un número, vamos a hacer referencia a una ecuación cuadrática, como por ejemplo, no existe un número X, un número real X que satisfaga la ecuación cuadrática X cuadrado más 1 igual a 0. Para resolver este tipo de ecuaciones es necesario introducir el concepto de números complejos. Consideremos un número complejo a una expresión de la forma X más Y por Y, donde X y Y son números reales e Y es la unidad imaginaria. Es denominada unidad imaginaria, con la propiedad de que Y al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, esta expresión X más Y por Y, le vamos a llamar Z. Z será un número complejo. Z será igual a X más Y por Y. Z es entonces es un número complejo. Y ese número complejo tendrá una parte real, que es X, parte, lo vamos a anotar así, R de Z, X. Ese número complejo tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. La parte imaginaria es Y. Parte real y parte imaginaria. Aquí indicamos así. Z es el número complejo, X parte real del número complejo, denotado por R de Z. Y es parte imaginaria del número complejo y es IMG de Z. De repente aquí completamos IMG imaginaria de Z. Otra vez, Y es denominada la unidad imaginaria, como indica aquí, unidad imaginaria. Imaginaria de Z no es Y por Y, es solamente Y. Y es la unidad imaginaria. Entonces, utilizaba para hacer un ejemplo de la ecuación cuadrática, X cuadrado más 1. ¿Cómo se resuelve esa ecuación cuadrática? De repente ya han visto, por supuesto, han visto algo, un adelanto de esto, X cuadrado más 1 igual a 0. ¿Cómo se resolvió? X cuadrado es igual a menos 1. Resolver una ecuación cuadrática significa hallar los valores de X que satisfagan la ecuación, ¿no es cierto? Entonces de ahí este cuadrado o de espejo X, ese cuadrado pasa como raíz, pero tendrá que ser más menos, debido a que es cuadrado. Más menos raíz cuadrada de menos 1. Y se sabe que raíz cuadrada de un número negativo es imaginaria. Entonces más menos y. Eso significa que x1 es igual a más y x2 es menos y. Entonces con eso se tienen los dos valores. Pero ahora vamos a utilizar los conceptos. La misma ecuación, x cuadrado más 1 igual a 0, x cuadrado igual a menos 1, x igual a raíz cuadrada de menos 1. Bueno, aquí habíamos dicho que y al cuadrado es menos 1, entonces ahí reemplazamos en menos 1, reemplazamos y cuadrado, entonces más menos raíz cuadrada y al cuadrado, raíz cuadrada con cuadrado eliminamos y me queda más menos y, pero ya estamos utilizando. Aquí suponíamos nosotros, ¿no es cierto?, que la raíz cuadrada de un número negativo es imaginario, así de simple, pero aquí ya estamos utilizando ese concepto. Entonces más menos y, lo mismo, x1 es positivo más y x2 es negativo menos y. ¿Qué sucede si le hacemos un pequeño cambio? Que no sea 1, que sea más 4 o más 9, no sé, más 4.
igual a 0. Resolver esta ecuación exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. X cuadrado igual a menos 4. Entonces de ahí X será igual a más menos raíz cuadrada de menos 4. Ahora, para utilizar o para reemplazar el negativo, aquí el menos 1 por i cuadrado, nosotros aquí hacemos la siguiente operación. X, como es raíz cuadrada, más menos. Yo puedo hacer que sea raíz cuadrada de 4 por menos 1. Y ese producto en la raíz puedo yo trabajar como de la siguiente manera. X igual a un poquito moroso, pero que se entienda lo que vamos a hacer. Yo puedo trabajar con raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de menos 1. Entonces X será igual a más menos. Raíz cuadrada de 4 es 2. Y aquí volvamos a poner así que menos 1 es y al cuadrado. Entonces raíz cuadrada con cuadrado eliminamos y me queda entonces X igual a más menos 2i. Esa será la manera. Entonces ya aquí estamos utilizando el concepto de esa propiedad de i al cuadrado es igual a menos 1. Punto aparte. Igualdad de números complejos. ¿Alguna duda alguna consulta sobre estos jóvenes? Igualdad de números complejos. Dos números complejos z sub 1 y z sub 2 son iguales si y solamente si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias iguales. Es decir, en forma genérica, z1 es igual a x1 más y1 por i. z2 es x igual a x2 más y2 por i. x1 la parte real de z1, x2 la parte real de z2, y1 la parte imaginaria de z1 y y2, perdón, la parte imaginaria de z2. Entonces, para que estos dos complejos sean iguales, z1 igual a z2, primero reemplazamos x1 más y1 por i igual a x2 más y2 por i. Las partes reales tienen que ser iguales y las partes imaginarias iguales. Pero aquí está claramente x1 es la parte real de z1, y1 la parte imaginaria de z1, x2 parte real de z2, y2 parte imaginaria de z2. Entonces, z1 es igual a z2, se tiene que cumplir que x1 es igual a x2, como indica aquí, y1 igual a y2. Representación geométrica de números complejos. Representación cartesiana. Un número complejo z igual a x más y por i puede considerarse como una pareja ordenada de números reales. Estos números podemos representarlos por puntos en el plano x y el llamado plano complejo z. Entonces ese plano complejo z tendrá su eje real, x y, donde sobre el eje x vamos a representar la parte, eso faltó aquí. Real de z sobre el eje x y sobre el eje y la parte imaginaria, voy a simplificar así, sobre el eje y. Entonces, ese número complejo z es x más y por i, ese será un punto P de coordenadas
X, Y. Ese punto P obtuvimos de el complejo Z, X más Y por Y. Y por Y. Después vamos a ver el ángulo que formó. También podemos decir que ese Z es un vector. El ángulo positivo θ y R. Después vamos a ver esos detalles. Y aquí se da algunos puntos. Vamos a generalizar también a ver si hay tiempito. Si hay. Primer cuadrante, cualquiera que sea el complejo, nosotros podemos identificar por su signo. En el primer cuadrante, un Z, para que esté en el primer cuadrante, X tiene que ser positivo, su parte real positivo, y su parte imaginaria, Y es positivo. En el segundo cuadrante, cualquiera que sea, entonces aquí hay infinitos puntos en el primer cuadrante, infinitos números complejos. Su parte real será negativa y su parte imaginaria positiva. Entonces también hay infinitos puntos en ese cuadrante, infinitos números complejos. En el tercer cuadrante, ambos serán negativos, real negativo, imaginario negativo. Infinitos puntos en el tercer cuadrante. Y finalmente en el cuarto cuadrante, X positivo, real positivo, imaginario negativo. Entonces, infinitos puntos en cada uno de los cuadrantes, más los infinitos puntos que están sobre el eje X, más los infinitos puntos que están sobre el eje Y. Ese será el universo de los números complejos. ¿Hay alguna duda sobre esto, jóvenes? Por ejemplo, aquí tenemos 3 números complejos, se da para representar como punto. Z1 es 5 más 3i, real 5, imaginario 3. Z2 es menos 3 más 4i. Z3 es menos 2 menos 2i. Y Z4 es 4 menos 3i. Cada uno, por ejemplo, positivo, positivo, primer cuadrante, está bien. El punto P1. Z2 es menos 3 más 4, menos 3 más 4i. Aquí, segundo cuadrante, está bien. Z3 es menos 2i, los dos negativos. Tercer cuadrante, correcto, está bien. Menos 2 real y menos 2 imaginario. Z4 más 4 irreal y menos 3 imaginario, menos 3. Entonces, esos 4 puntos en cada uno de los cuadrantes, puesto como ejemplo. No he puesto ni uno sobre el eje X ni Y, pero podemos hacer uno aquí, ¿no es cierto? Un punto ahí. Entonces, llamemos así, vamos a poner Z5, pongamos. Z5, su parte real es 0 y su parte imaginaria es 2. Tiene que ser más 2i. Más 2i. Si estuviera aquí en un punto Z, ahí pongamos Z6. Ese será menos 1 real, menos 1, pero está sobre el eje X, entonces 0. Y esto simplemente podemos escribir como menos i, no necesitamos poner 0 por i. Lo mismo aquí. Aquí esto simplemente puede estar así. Sigue siendo Z5 ese punto. ¿Listo? Representación polar. Si P es un punto en el plano complejo Z correspondiente al número complejo Z igual a X más Y por Y, entonces la representación polar será valor absoluto de Z igual a R igual a
esto lo vamos a hacer en función de R, que R es la distancia del origen al punto P. Y R será raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado. Y el ángulo θ es arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces también en forma genérica, imaginaria sobre real. Entonces nosotros, si tenemos Z, necesitamos nosotros expresar tanto X como Y en función de R y θ. Entonces sabemos, formamos un triángulo, ese triángulo que está aquí en P, ¿no es cierto? Como el punto. Aquí está P, aquí está el origen, entonces los lados del triángulo serán X, Y. Entonces seno de θ será Y sobre R, opuesto sobre la diagonal, entonces despejamos Y, será igual a R seno de θ. Se termina la clase, la programación de la clase, volvemos a entrar, ¿listo? Con el mismo link, por lo menos para terminar esta partecita, ¿listo? Estamos en 55 personas. Entonces, eso, Y es R seno de θ, y coseno de θ es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, X será igual a R coseno de θ. Z es X más Y por Y, entonces X es R coseno de θ y Y es R. Bueno, sigamos. Esa es la incomodidad de estar, que tenga discontinuidad la clase. Pero sigamos. Entonces, esa será la forma polar de un número complejo. Z igual a R coseno de θ más reales más R seno de θ parte imaginaria. Algunos autores la forma polar expresan de la siguiente manera: Z igual a R cis de θ. Pero aclararemos esto, que Z lo que hace es factorizar R coseno de θ más seno de θ por I. Entonces, R a esto, a eso se llama cis de θ. Punto aparte. ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? No, ingeniero. Complejo conjugado y valor absoluto. Complejo conjugado. El conjugado de un número complejo Z igual a X más Y por Y está representado de la siguiente manera. Z es X más Y por Y. Su conjugado, una línea encima de Z, es X menos Y por Y. Pero que también es un punto. Este será un punto P de coordenadas X y Y. Y pongamos X y Y. Y su conjugado es otro punto. Llamamos P. También vector de coordenadas X menos Y. La parte imaginaria estamos cambiando de signo. Entonces las distancias del punto, del origen al punto P, es la misma que del origen al punto del conjugado. Por supuesto, el ángulo, si aquí es positivo, este será negativo. ¿Qué vamos a detallar después? De todas maneras, aquí ya lo tenemos
para cálculo de tanto valor absoluto como de tita. Valor absoluto, aquí vamos a detallar esta distancia. Valor absoluto de un número complejo. El valor absoluto es la distancia del origen al punto P. El valor absoluto o módulo de un número complejo está representado por valor absoluto de z igual a r o raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Que también podemos decir que es valor absoluto de z igual a r igual. Como x es la parte real, entonces generalizamos real de z al cuadrado más y es la parte imaginaria de z al cuadrado. ¿De dónde conseguimos x y y? Por supuesto, del número complejo, ¿no es cierto? El número complejo es x más y por y. Con esto formamos un triángulo. Lo que había dicho anteriormente, ese triángulo vuelvo a copiar. Y está. X, Y. Entonces la diagonal, la distancia del origen al punto P. Eso estoy calculando. Y es raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Aquí como ejemplo vamos a hacer después, por supuesto. Si Z1 es A más B por I y Z2 es C más B por I. Hallar, inciso A, valor absoluto de Z1 más Z2. Como no hemos hecho operación, o no hemos hecho las operaciones de números complejos, o sea, suma, resta, multiplicación y división, entonces vamos a hacer después que hagamos la operación. Z1 más Z2 y aquí es Z2 menos Z1. Eso lo dejamos para después. Sí, aquí están operaciones de los números complejos. Aquí lo que vamos a ver es suma, resta, multiplicación y división de números complejos. Nosotros vamos a utilizar dos números en forma genérica para, si podemos sumar dos números complejos, lo vamos a hacer con n números complejos. Pero, como solamente hasta ahí vamos a hacer hoy día. Mañana continuamos, jóvenes, por ser el primer día de clases como introducción. Mañana tenemos a las 10, Mañana continuamos, jóvenes. Nuestra clase es hasta aquí. Disculpe, ingeniero, tengo una pregunta. ¿Ya? Este libro, ¿nos lo podría pasar, por favor? El PDF se lo voy a pasar después. Yo creo que hoy día no, mañana después, cuando ya haya un poquito más. Solamente 4 hojitas hemos hecho, ¿no es cierto? Ya, ingeniero, está bien, Mañana gracias. les voy a pasar, pero siempre, cuando las clases sean virtuales, después de las clases ya se los paso el PDF al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Y Listo, ingeniero, mañana muchas gracias. también lo que quedó pendiente, me olvidaba, una es, había hecho el contenido, el programa analítico, la bibliografía y la ponderación. No hablé de la ponderación hoy día, pero mañana va a ser la bibliografía y la ponderación. ¿Listo? Algún Mañana, adelanto, pero un trabajo práctico, dos exámenes parciales, primer examen, segundo examen y el examen final. Y el examen final. Generalmente lo que hago yo es que cuando un estudiante aprueba estos dos exámenes, ya no da el examen final. Aquí el examen final, por decir, sacó 70, sacó 70 y aquí 80, por decir, como ejemplo, estoy usando esto. Entonces, le pongo como examen el promedio de los dos, 75. Generalmente, pero mañana hablamos de la ponderación. No es más ahora. ¿O algún comentario más de ustedes? Ingeniero, entonces, ¿el valor absoluto sería igual que la forma polar o diferente? Perdón. La forma polar sería igual, o sea, como el valor absoluto de un número complejo. No, la forma polar es que, a ver, este número complejo, en forma polar, expresamos nosotros en términos de R y tita. Por ejemplo,
X es R coseno de tita. Y Y, ¿qué pasa? Y Y es E seno de tita. En otras palabras, este Z nosotros estará en función de X y en forma polar estará en función de tita y E. Lo mismo. En cuanto a valor numérico, el mismo. ¿Listo? Una pregunta, ingeniero. Ya. ¿Va a dar práctico y de ahí va a sacar las preguntas Sí. para el examen? Por eso le decía, ¿no? Aquí está el trabajo práctico. La ponderación, adelante, no le he puesto valores todavía. Un trabajo práctico único. Primer examen parcial, segundo examen parcial y el examen final. Y eso lo vamos a detallar, lo voy a detallar mañana. Listo, ingeniero. Ya, nos vemos, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. 22, 43.